Para solucionar el ejercicio asignado, primeramente capturé los datos del ejemplo. Las celdas están definidas por fórmulas directas de Excel, a excepción de los datos capturados. Por ejemplo, las sumas están por suma, así etcétera, ¿no? El y punto punto, el y punto punto, el número de datos totales, que en este caso es 25. Además, realizar los tratamientos, los cuales son 5, así como obtener su sumatoria. Y repito, los datos están adjuntados directamente desde fórmulas. Después realizamos los cuadrados de la tabla. Obtenemos las sumatorias únicamente de columnas para así tener el total de la suma de los cuadrados totales, si no me equivoco. Después realicé el factor de corrección de este lado para tenerlo más cerca y realizar las operaciones, pero está definido por la potencia de la suma total al cuadrado entre el número de datos. Después, asimismo, la sumatoria total por el número de cuadrados menos el factor de corrección, la suma de tratamientos por la sumatoria de potencias de todos los tratamientos al cuadrado, dividido entre el número de tratamientos, en este caso 5, y le restamos el factor de corrección. Posterior, la sumatoria de filas, que también, la sumatoria de filas, perdón, que es la sumatoria de filas al cuadrado, divididos entre el número de filas, en este caso igual 5, menos el factor de corrección, la sumatoria de columnas, que igual es la sumatoria de todas las columnas al cuadrado, divididos entre 5, menos el factor de corrección. Después armamos la tabla ANOVA, la tabla de varianza. Iniciamos por adjuntar los tratamientos, las filas y las columnas y la sumatoria la diferencia del error. Igualmente, la suma de los cuadrados está directo desde Excel, como se puede ver aquí el código. También así para las filas, columnas. Y en el error tenemos lo que es la diferencia desde la suma total menos las sumatorias que obtuvimos. Y al final la sumatoria da la sumatoria total. Los grados de libertad, que se expresan como el número de tratamientos, menos 1, así para las filas y las columnas. Después nos saltamos hasta el total para adjuntar el número total de datos, menos 1, y nos pasamos al error, que aquí es la diferencia del total menos los 3 grados de libertad que ya obtuvimos aquí. Nos pasamos a los cuadrados medios, que son adjuntados de la suma de los cuadrados entre los grados de libertad para las filas, columnas y también para el error. Y ya finalmente obtenemos el FO, que es el cuadrado medio del tratamiento entre el cuadrado medio del error. Ese es el ejemplo que nos adjuntó. Y nos pasamos al ejercicio 4.14, en donde tenemos los datos capturados, sus sumatorias igualmente desde fórmula Excel, asimismo para las columnas también. Y en otro apartado hacemos la sumatoria de los tratamientos y después pasamos a los cuadrados, donde tenemos los cuadrados de cada dato, y luego de ello la sumatoria de los cuadrados. Obtenemos el total de la sumatoria de los cuadrados y, igual que el otro ejemplo, tenemos el factor de corrección de este lado para tenerlo más cerca, definido por la potencia del y punto punto al cuadrado entre el número total de datos. Y una vez obtenido el factor de corrección, nos pasamos con la sumatoria total, que es el total de los cuadrados menos el factor de corrección. Y en los tratamientos volvemos a hacer lo mismo. Sacamos la sumatoria de potencias de todos los tratamientos al cuadrado y lo dividimos entre el número de tratamientos, en este caso 5. Le restamos el factor de corrección
Y nos pasamos a la sumatoria de filas, que hacemos lo mismo, hacemos la sumatoria de las potencias al cuadrado de todas las filas, y lo dividimos entre el número de filas e igual 5 menos el factor de corrección. Nos pasamos a la sumatoria de las columnas, que es la sumatoria de todas las columnas al cuadrado, divididos entre el número de columnas, en este caso 5, menos el factor de corrección, y así obtenemos ya las cuatro sumatorias. Adjuntamos en la tabla de varianza, en el análisis de varianza, la adjuntamos directamente, y en el error hacemos la diferencia desde la suma total menos cada una, menos el tratamiento, menos las filas, menos las columnas, y al final hacemos la sumatoria de estos datos y corroboramos que sí nos da en efecto la sumatoria total. En los grados de libertad aplicamos lo mismo, hacemos la diferencia de los tratamientos menos 1, como nos lo propone la fórmula. Asimismo para el número de filas, el número de columnas, y nos saltamos al total, donde tenemos el número de datos totales menos 1, y nos vamos al error para definir los grados de libertad del error, donde tenemos que es el total de los grados de libertad menos los grados de libertad obtenidos, 4, 4, 4, que nos viene dando 12. Los cuadrados medios, que es la suma de los cuadrados entre los grados de libertad, tanto para el tratamiento, las filas, las columnas y el error. Y finalmente obtenemos 11.39 para el FO, definido por el cuadrado medio del tratamiento entre el error. Y para esto investigué cómo corroborar los datos. La única forma que encontré fue comprobándolos desde datos, una vez teniendo la tabla sin el estilo del cuadro latino. Analizamos los datos y seleccionamos la opción análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Aquí adjuntamos los datos con un alfa de 0.05 como nos lo indica el ejercicio, y aquí nada más ponemos un rango de salida. Aceptamos y únicamente nos muestra en este análisis de varianza la suma de los cuadrados de las filas, y las columnas, pero nos indica los totales tanto de la suma de cuadrados como de los grados de libertad, y corroboramos que en efecto son los mismos de las filas y las columnas, 15.44 y 12.24. Aquí lo tenemos. Los grados de libertad 24 nos da en total, y el total de la suma de cuadrados nos da 206.64, y el cuadrado medio es para las filas 3.86, para las columnas 3.06. Aquí tenemos también en el ejercicio 3.86, 3.06. Entonces nos indica que estamos bien. Y después de ello nos pasamos al ejercicio 4.15 del ingeniero. Capturamos los datos, obtenemos las sumas como en los anteriores. Obtenemos el y punto punto, o sea el total, el número de datos. En otro apartado hacemos los tratamientos directos desde las fórmulas, el total. En otro apartado hacemos los cuadrados, la potencia al cuadrado de cada dato. Hacemos la sumatoria de columnas y la sumatoria total de cuadrados. En este lado hacemos el factor de corrección directo también, el total, la potencia cuadrada del total entre el número de datos, la sumatoria total definido por la suma de cuadrados menos el factor de corrección, la sumatoria de tratamientos de todas las potencias cuadradas de los tratamientos menos entre el 4, que es el número de tratamientos en este ejercicio, menos el factor de corrección. Asimismo para las columnas, la sumatoria de potencias al cuadrado de todas las filas, dividido entre 4, que es el número de filas que tenemos, menos el factor de corrección, y lo mismo para la sumatoria de columnas al cuadrado, y divididos entre 4, el número de columnas, menos el factor de corrección. Armamos el análisis de varianza, adjuntado directamente, y en la sumatoria en efecto nos da la sumatoria total, los grados de libertad, que son tanto para el tratamiento, para las filas y las columnas, que son el número de cada uno menos 1, nos saltamos al total, que es el número total de datos menos 1, y en el error hacemos la diferencia tanto del total como de los tratamientos sacados anteriormente. Los cuadrados medios, que son obtenidos de la suma de los cuadrados entre los grados de libertad, y finalmente el FO, obtenido del cuadrado medio del tratamiento entre el cuadrado medio del error, y nos da 13.81. Y la comprobación para este se realiza igual que el otro. Dos factores con una sola muestra por grupo. Rango de entrada, que son los datos. El alfa que nos indica el ejercicio. Y en rango de salida, definido, aceptamos. Y en el igual que el otro, nada más nos da lo que es la suma de las filas y de las columnas, el total, los grados de libertad, y en efecto, sí nos da lo mismo. Para el cuadrado medio nos da 6.16 y tantos de las filas, y para las columnas 17.16.
Y sí, en este caso las filas nos da 6.17 ya redondeado y 17.17 para las columnas también redondeado. Aplicamos la... Ay, no, perdón, lo repito. Entonces corroboramos que nuestros datos son correctos